¿Tengo tiempo corto? Sí. ¿Voy a avanzar más rápido? Continúe. Continúo, ya, adelante. No, y hay otros proyectos también dentro del sector minero, como este simposio, ¿no?, de tecnología e innovación. Eso es un simposio que anualmente desarrolla la sociedad y que lo que busca es traer expertos internacionales para que introduzcan nuevas ideas en este sector, ¿no? Y donde también participan el empresariado, la academia, que en todos los casos lo que se busca es esa conexión con el empresariado y la academia. La siguiente, por favor. Se ha creado un CITE Minería y Medio Ambiente. Este CITE es muy importante. Si bien es cierto, ustedes deben conocer que los CITES tienen también el apoyo del Ministerio de la Producción, del gobierno en este caso, pero este es un CITE que se está desarrollando dentro de las, diríamos, instalaciones de la compañía de minas Buenaventura y la minera específicamente Colquirumi, y lo que busca es justamente buscar los procesos de cierre y remediación ambiental de pasivos mineros, es decir, hay que ir desarrollando nuevas metodologías, sobre todo considerando la gran problemática que existe en el país en la minería informal, ¿no? Esos procesos de cierre, entre comillas, ¿no?, de las minas informales tienen pasivos mineros muy, muy importantes, ¿no? Y lo que se va a buscar es promover esto y difundirlo adecuadamente para que se encuentre una solución integral en la contaminación del agua y otros medios, ¿no?, en diferentes lugares. Acá ahora en este momento donde funciona el CITE, pero eso se difunde a nivel nacional. Dentro de las funciones, ustedes saben, de los CITES es apoyar al empresariado, ¿no?, con tecnología, con asesorías, etcétera. El siguiente, por favor. Bueno, no voy a entrar al detalle, ¿no?, para no pensar de lo que hacen las universidades. FIPES es un conjunto, es una federación de universidades privadas, asociativas y societarias, que se han agrupado en esta organización que se llama FIPES, que también incluyen institutos superiores, pero que de las universidades que se tienen, que son miembros, como detalle y para que corrobore el tema de investigación e innovación que interesa en esta reunión, es que las 10 universidades han sido ya licenciadas por la SUNEDU. Son universidades que en diferentes momentos han logrado el licenciamiento gracias a que cuentan, entre otras cosas, calidad de la enseñanza, es que también sus avances en ciencia y tecnología son importantes, ¿no? Y ustedes saben que eso es lo que está buscando la SUNEDU, de que las universidades contribuyan mucho más en investigación y formen investigadores, que son los profesionales más integrales, ¿no? Y ustedes ven acá que la gama de universidades que se tienen es muy variada, ¿no? Y más o menos de las 10 universidades, la mitad son asociativas y la otra mitad son societarias. Tengo detalles de las universidades, pero creo que sería muy cansador decirles qué hace cada una porque son campos diferentes. Ahora, de estas universidades, hay universidades que tienen 20, 30, 40 o a más carreras, ¿no? Y cada carrera contribuye con investigación e innovación de diferentes maneras, ¿no? Universidades antiguas de este grupo, por ejemplo, San Martín de Porras, la Ricardo Palma, ¿no?, tienen toda una trayectoria muy grande en investigación, ¿no?, que incluye diferentes temas, ¿no?, como los sectores que les hemos estado denominando acá, la parte de salud humana, la parte de ciencias económicas, las ingenierías, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Es toda la gama completa en ese conjunto de universidades que conforman FIPES y que es miembro también de CONFIEP, ¿no? Yo quería terminar con eso y estoy abierta a alguna pregunta que tuvieran a bien hacer. Se agradece a la doctora Josefina Takahashi por tan importante exposición. A continuación, los congresistas
pueden formular sus preguntas. Primeramente, tiene el uso de la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la doctora Josefina Takayashi Sato. Qué bueno pensar en desarrollo y tecnología. Los países que hoy día son potencias económicas invirtieron en educación y tecnología. Sin embargo, acá parece que el empresariado lo único que se preocupa es que se evite, que se vea la forma de darles ventajas en pagar sus impuestos, en no pagar correctamente a sus personales, a los trabajadores, cuando debe ser a la inversa. Nosotros, el empresariado peruano tiene que exigir al Estado a que cumpla el rol que tiene que ofrecerle al Perú en invertir en educación, en desarrollo. Nosotros tenemos que empezar a generar conciencia en todos los peruanos que somos un país bendecido. Tenemos el 78% de los microclimas que existen en el mundo, sin embargo no le damos valor a eso y permitimos, ¿no? Permitimos que vengan gente de otros países a poder desarrollar nuestros recursos. Usted hablaba de recursos, ¿no? Efectivamente tenemos todos los recursos que otros países, que somos la envidia de otros países. Sin embargo, estos recursos no benefician al Perú profundo, al Perú completo. Es triste y lamentable decirlo que solamente vivimos como si Lima fuera el Perú, como si la costa fuera el Perú, cuando tenemos cantidad de recursos en las zonas fronterizas, en la Amazonía, en selva central, que no han sido o no son explotados porque no se ha invertido en desarrollo tecnológico, no se ha invertido en educación, en infraestructura, ¿no? Yo leí un artículo de la CONFIES, decía que perdíamos 25 millones de soles casi diario por culpa de la carretera central. Sin embargo, digamos, ¿qué hizo la CONFIES? ¿Qué hicieron los empresarios para permitir que se construyan carreteras como la IRSA Sur y IRSA Norte, que no tenían, digamos, la importancia que tiene esta vía, como es la carretera central, la principal vena que cuenta el Perú para poder desarrollar la macrorregión centro? Entonces tenemos que ir articulando las necesidades que tenemos en todo el Perú, generar conciencia en el empresariado de poder defender nuestros recursos para los peruanos. Es triste ver cómo en Ica, ¿no?, como los chilenos han entrado y están exportando nuestras uvas y le han comprado la tierra a precios baratos a nuestros agricultores, usan el agua de manera discriminada y sin embargo nosotros los peruanos no tenemos eso, no tenemos esas ventajas, ¿no? Tenemos que generar esa conciencia de poder generar riqueza, generar empresarios, pero empresarios nativos, empresarios peruanos que realmente van a contribuir. Ellos, el dinero que ellos ganan, el progreso que ellos adquieran, se va a quedar en el Perú para el desarrollo de todos los peruanos, ¿no? Pero si permitimos que entren, no es que estén en contra de la inversión extranjera, sino que nosotros tenemos que, a través de los empresarios, generar conciencia e impulsar el desarrollo de nuestros empresarios, presionar al Estado para que ellos puedan invertir como se debe invertir en desarrollo y tecnología y en educación. Yo creo que ese es el camino correcto que se tiene que emprender para poder disfrutar. El bienestar de los pueblos se disfruta a través de que la gente esté contenta, que no existan problemas sociales, que no exista enfrentamiento entre peruanos. Justamente hay estos tipos de problemas porque hay escasez de dinero en los bolsillos de la gran mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces se gobierna, se hace empresa, como usted dice, para bienestar, ¿no? Y ese bienestar se tiene que sentir. Muchas gracias. Gracias, congresista Lazo. A continuación, hace usted la palabra del congresista Ángel Neira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la doctora Josefina Takayashi Sato. Bienvenida y saludo a mis colegas. Hay que partir
de una gran verdad. O sea, la CONFIE es una institución privada con todos los derechos apoyo de la Constitución, así como la Constitución dice, nadie está obligado a pertenecer a esa asociación y también son libres de formar cualquier asociación. Y eso es respetable, es privada y tiene todo su derecho de hacer todo por el bienestar de sus asociados, ¿no? Lo que sí hay que remarcar, no digamos la crítica no es a la CONFIE, sino yo diría a la CONCITEC, porque CONCITEC es el que maneja recursos de todos los peruanos. Y la CONFIE es una asociación que representa, y legalmente representa a todas aquellas organizaciones que están en el padrón y que pagan su cuota y tienen todo el derecho de exigir a la CONFIE que los ayude, que los represente, ese es el tema. Pero no representa a los empresarios del Perú. Eso que quede legalmente no representa. Eso es una élite con todo derecho, ¿no es cierto? Y eso es una gran verdad. Lo que pasa en el Perú, claro, acá tiene sus principios la misión promover y velar por el desarrollo de las actividades empresariales orientadas al bienestar de los ciudadanos trabajando, pero en realidad es defender a sus asociados. Ese es legalmente, o sea, y moralmente. O sea, ahí no hay ningún problema. El problema está la CONCITEC, que maneja recursos del Estado. Y vamos a partir de otra premisa. En el Perú existen dos mundos empresariales. Dos mundos. Uno que es menos del 1%, que son las grandes empresas, grandes corporaciones, y las medianas. Pero si sacamos a la mediana, es 0.0 no sé cuánto, no qué numeral le podemos poner. Pero es bien pequeño, pero tiene un gran poder de influencia y tiene un gran poder económico, influyente a los gobiernos, inclusive pueden recomendar ministros y todo. Ese es un mundo real, legal, y que todos los gobiernos miran a ese lado porque tienen influencia, tienen los mineros, tienen los banqueros. Entonces tienen una gran influencia, un factor que se llama influencia, y tiene también intereses, ¿no es cierto? Intereses legítimos, porque lo defienden. El otro mundo es el 99% de formales también, que representan micro y pequeñas empresas, pequeños negocios, ferreterías, confecciones. Ese es el otro mundo. Pero ese mundo está aislado, no pertenece a la CONFIE, no es parte del horizonte de los gobiernos de turno, señor presidente. Entonces ahí está el problema. Pero ese grupo pequeñito, con poder e intereses, se aprovecha de todos los trabajadores cuando ponen su AFP, ponen su dinero. Que es cierto para su vejez, una vejez digna, esa es la teoría, pero no la palabrería, ¿no?, de los consultores. Sí, es interesante, los que justifican, pero no se dan cuenta que ese dinero es una fuente de financiamiento para ese grupo. Ellos multiplican ese dinero de los trabajadores. En cambio, cuando el trabajador recibe ese dinero, no multiplica, resta. Conforme pasan los meses, va quedando menos y se le termina. En cambio, ahí le han dado vueltas. Por eso dice, mientras estos se hacen más pobres, los de acá se hacen más ricos. Ese es el debate que hay ahora de la AFP, ¿no es cierto? Entonces, los empresarios tienen que innovar en estos dos mundos. ¿Innovan? ¿Por qué? Porque el mercado los demanda. La innovación hoy día es una estrategia que necesitas hacerlo sí o sí para tener ventajas competitivas, o al menos para sobrevivir en el mercado. Entonces, los empresarios como de ese mundo del 1% tienen recursos. Y por su responsabilidad social y dentro del marco de desarrollo sostenible están obligados a usar sus recursos, de invertir más en innovación, en ciencia y tecnología, porque el mercado les exige, porque tienen que sobrevivir, tienen que competir. Entonces, y la CONCITEC pues no puede estar concentrado en ese 1%.
Debería dar el 20%, darle premios, hacerle sus publicaciones, está bien, pero todos los recursos, el gran porteo, viendo una gráfica de Pareto, el 80% va para ellos, para la Cayetano Heredia, para todas esas empresas privadas. Eso lo comprobamos en FINCIP. Como la Cayetano y la Católica tenían grandes recursos, mientras las pequeñas no tenían muy poco. Entonces, eso, lo que tenemos que hacer en la CONCITEC, invitar a la CONCITEC y que nos diga, sí, va a replicar. A la CONCITEC hay que invitar al señor presidente y que nos diga acá cómo ha sido la distribución de los recursos, a qué sectores, quiénes han tenido ese privilegio, ese gran bolsón de dinero y ver los resultados. Entonces yo considero que la CONCITEC debería venir acá y decir qué programas tiene para esos males endémicos, la desnutrición, la informalidad. Porque este mundo que es formal, que yo digo que es el 99%, está evolucionando a la informalidad. Y de ahí va a formalizar a la ilegalidad. Miren lo que está pasando en Gamarra. Tenemos autoridades miopes que son mediáticos, son actores, no sé qué, jugadores que lo único salen a la calle y listo y creen que han resuelto el problema. No han resuelto el problema. La autora debe saber esta primera ley de la termodinámica, ¿no? La materia no se crea ni se destruye. La materia se transforma, o sea, no va a desaparecer ahí los informales, los ambulantes, se tienen que ir a otro lado, y ya invadieron, y ahora ¿qué quieren? Meterles caballos, matarlos, no desaparece. Entonces, falta inversión para generar más empleo, más inversiones para que esa gente se desplace, esos jóvenes, porque miren los ambulantes, ya son jóvenes. Son jóvenes que no tienen dónde ir, y además ancianos, personas, o sea, toda la población no tiene dónde ir. Entonces la CONCITEC tiene que hacer concursos de innovación a todo el mundo. Dígame, ¿cómo resolvemos estos problemas? ¿Cómo resolvemos el tema de ordenamiento territorial? Pendiente el Ejecutivo de gobierno tras gobierno y no lo resuelve. La desinstrucción, la calidad de la educación, la delincuencia. Hay también innovación, porque ese tipo de innovación va a dar la infraestructura que permita la calidad de vida y asegurar las innovaciones, las inversiones de los pequeños, porque toda esa inversión. Entonces, eso sí, a pesar que son informales, ilegales, señor presidente, pagan impuestos, pagan IGB como consumidor final. Y esos fondos proporcionalmente va a CONCITEC, y CONCITEC va donde no debería ir todo, pues debería ir 20% y el 80% debería resolver estos males endémicos. Entonces mi pedido, señor presidente, que venga la CONCITEC y nos diga cómo distribuye, desde hace 5 o 10 años, cómo distribuye esos recursos, quiénes son los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Es ese punto nada más, que no nos venga a presentar PPTs, a explicarnos el espíritu, toda la teoría, no, que nos diga en concreto y qué piensa hacer hacia adelante. De eso necesitamos, porque son recursos de todos los peruanos. No es recurso para para ese mundo que tiene todos los privilegios, que tiene todos en los factores de la productividad, tiene capital bajo tasa de interés, tiene mano de obra. Las mineras, por ejemplo, el 80% son terciarizados, no le pagan las utilidades por ser de cuarta categoría. O sea, así reducen sus costos de mano de obra y mejora su productividad. Tienen tecnología. En Cajamarca sucede eso en su tierra, señor presidente. Por eso que allá los obreros son pobres, pues, porque no reciben utilidad. ¿Ya? Entonces, de eso se trata los recursos. Eso nos preocupa, los recursos, y que resuelvan los males endémicos que estamos padeciendo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ángel Neira. Se le recuerda a los congresistas presentes que el día 30 de abril estará presente en la sesión la doctora Fabiola León Velarre. A continuación, tiene uso de la palabra el congresista César Segura. Gracias, presidente. Muy buenos días. Y a través suyo saludar a nuestra invitada, la doctora Josefina Takahashi, y a través de ella saludar a todos los miembros de la CONFIEB. Bueno, la CONFIEB es una institución muy importante, un gremio empresarial, y también existe la Cámara de Comercio de Lima,
para justamente otro tipo de empresarios. Y también tengo conocimiento, yo soy presidente de la Cámara de Comercio de Ica, hay cámaras de comercio del país que están adscritas a la CONFIEP. Y por ende, los pequeños y medianos empresarios están ahí. Los gremios empresariales, presidente, justamente se forman obviamente para cubrir, proteger sus intereses, pero lo más importante que hacen, presidente, es poder ayudar al Estado, al gobierno y a los legisladores inclusive, en que las políticas públicas y las leyes que se emitan beneficien al empresariado, a la producción. De lo contrario, si no existiera empresarios, no existiría impuestos y no tendríamos el sueldo que tenemos, ¿no? Porque no estamos en un Estado socialista y definitivamente sabemos lo que pasa con estos Estados socialistas en el mundo. Acá en Latinoamérica estamos viviendo pues una realidad. Yo quería preguntarle dicho esto, quería preguntarle a nuestra invitada, a través suyo, presidente, de octubre del 2018 a la fecha, ¿cuál es el GAN de actividades respecto a la triple hélice? Porque es muy importante, es la manera de sacar adelante nuestro país. Y aquí en el Congreso inclusive se han formado grupos de parlamentarios para ver el tema del avance a la integración a la OCDE, ¿no? Sin embargo, todos los miembros de esa organización tan importante que el Perú quiere ser miembro, invierten en innovación y tecnología 2.3 de su PBI. Y el Perú pretende ingresar a ese organismo invirtiendo 0.08%. O sea, difícil que logremos estar al nivel, por el momento, de estos países que conforman esta organización tan importante. Entonces, yo quisiera saber de qué manera, dado el expertise y la estructura que tienen los empresarios, cómo es que aporta la CONFIEP a poder ya aterrizar y hacer realidad pues esta triple hélice que tan necesaria es para el país y que nuestra presidenta del CONCITEP tiene muy marcado en su formación. La segunda pregunta es, no necesariamente tiene que tener esta pregunta a la mano la invitada, pero sí nos podría llegar después. ¿De qué manera la CONFIEP con tantos, porque lo acaba de decir mi colega Neira, con todo la seguridad que justamente esto requiere, de qué manera, habiendo herramientas como obras por impuestos, la CONFIEP, a través de la responsabilidad social empresarial que debe tener la CONFIEP para poder volcarle a todos los empresarios que son miembros de esta organización, puedan ellos acceder a que con la mitad de los impuestos que pagan, poder hacer las obras de impacto social, más aún en el tema de innovación y tecnología, con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, o también con los diferentes sectores, vale decir los ministerios. Es importante porque cuando estuve de presidente de la Cámara de Comercio de Ica tuve la oportunidad de visitar dos a tres veces a la CONFIEP. Es más, la vicepresidenta participó de algunos eventos que hicimos en Ica y que justamente nosotros queríamos establecer ser parte de este directorio de la CONFIEP con la intención de que esta importante herramienta de obras por impuestos se difunda. ¿Por qué? Porque hay un problema, doctora. Los gobernadores locales y regionales no conocen el mecanismo. Menos los empresarios, pues, ¿no? Entonces el empresario que de repente quiere tener ese impulso dentro de su responsabilidad social empresarial, ¿no? Va y toca la puerta del alcalde y le dice, oye, veo que en mi zona de influencia hay una, sí le voy a dar un ratito, hay una obra de impacto social para todos los habitantes y quisiera yo sentirme orgulloso pues de que he colaborado con esto, ¿no? A través de este mecanismo. Pero resulta que el alcalde no conoce. Menos aún los alcaldes que acaban de entrar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos? Esta es una crítica, pero siempre mis críticas van a ser constructivas y siempre pegados a la mejora continua.
¿De qué manera podemos articular esfuerzos, doctora, a través suyo, presidente, para que podamos difundir el mecanismo tan importante que es Obras por Impuestos y poder ayudar a este gobierno, al país, a salir adelante en temas de inversión pública? Me pide una interrupción mi colega congresista Neira. Gracias. Es para reforzar el punto. La responsabilidad social es importantísimo y se tiene que difundir sobre todo los logros y los alcances y los impactos que han generado. Sobre impuesto, existe también beneficios de impuesto, por ejemplo, por innovación que hacen los empresarios, se deduce 100% de la renta. Mi pregunta sería a la doctora Josefina, si tiene esa relación de la CONFIE, todos sus asociados, ¿cuántas empresas se han acogido a esta ley que ya está vigente por la innovación, lo deduce del impuesto a la renta? El 100%, y si es una innovación de alto impacto, 175%. Y para concluir, el otro es importante, sí, los empresarios pagan impuesto, solamente pagan impuesto a la renta. No pagan IGB, los que pagan IGB son los consumidores, o sea, el pueblo paga también su impuesto, y ahí también sale nuestro sueldo también sale. De eso quería precisar. Gracias, presidente. Continúe, congresista Segura. Gracias, presidente. Y sí, en la misma línea de mi colega, justamente en esta inversión, en este desprendimiento que hacen los empresarios, también sería bueno preguntar a la SUNAT de qué manera está viendo que esto se esté dando, ¿no? Y qué facilidades le da justamente a los empresarios, porque de repente nosotros decimos, oye, ya la ley está, podemos impulsar a través de los impuestos, la SUNAT es la que debe de alguna manera establecer una comunicación con los gremios para que de esta manera sepan cómo hacerlo y facilitarle el tema. Yo le apuesto que el que va a la SUNAT, como acaba de decir, pucha, al final te revientan, hermano. Te revienta. Entonces yo creo que es importante, presidente, que invitemos al presidente el presidente ejecutivo, el director ejecutivo de la SUNAT, para que nos explique ese tema de cómo se está, porque está bien, pues no, cobramos, pues no, los impuestos bestial, somos enérgicos, todo, pero oye, este señor está invirtiendo en obras por impuestos. Eso es lo que yo le reclamaba al Ministerio de Economía. Oye, ¿cómo va con tu socio estratégico? Porque el gobierno, el Estado, tiene un socio estratégico en la construcción de colegios a través de este mecanismo que es el Banco de Crédito, y que prácticamente cada día se está alejando más de invertir en temas de obras por impuestos. ¿Por qué? Porque le deben como 700 millones, presidente, en los certificados IPREL. Y por ende no pueden pues seguir aportando, ¿no? Entonces es importante que la SUNAT también tenga mecanismos de impulsar, ¿no? Lo que acaba de decir mi colega congresista Neira. Oye, si invierten en innovación, hay un 100, un 175%. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo impulsan ustedes? Eso hay que preguntarle a la SUNAT. ¿Cómo lo impulsan? ¿Cómo generan? Porque de eso el país va a salir adelante. Entonces también sería bueno preguntarle a la SUNAT de qué manera está fortaleciendo este tipo de mecanismos, este tipo de normas para justamente incentivar a los empresarios a que inviertan, distraigan, porque, ojo señores, es un costo más que le van a agregar a los empresarios, querramos o no, porque dentro de su estructura van a tener que tener un área de responsabilidad social empresarial. Y eso es lo que yo evité en la Cámara de Comercio. O sea, yo formé dentro de la Cámara de Comercio una unidad de responsabilidad, un comité de responsabilidad social empresarial para ayudar a los empresarios micro, medianos, a que justamente se unieran y se abocaran a estos tipos de mecanismos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, congresista César Segura. Se tomará nota de su pedido de invitar al jefe de la SUNAT para participar en esta sesión. A continuación, tiene el tiempo que le conveniente la doctora Josefina Takahashi para responder a las inquietudes de los congresistas. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, fíjese, yo con mucho respeto a todos los congresistas que han intervenido, no entiendo sus inquietudes. Soy una persona que trabaja y he trabajado mucho en el campo. Conozco el Perú bastante bien, he nacido en una provincia en la Sierra Central, así es que
entiendo muy bien lo que y eso es una de mis grandes inquietudes, y que si en este momento estoy tratando de apoyar pues diferentes áreas, he dedicado un número de años de mi vida también a trabajar en el tema de educación universitaria y en investigación. Esa es una de las, en el sector de educación, no es en el tema de investigación, y hace muchos años que no lo ejerzo el tema de investigación directamente, pero sí lo promuevo, porque como dicen, la investigación, la innovación, y en algún momento lo he comentado, pero tal vez no con el énfasis necesario, es el mecanismo, como dice el congresista Neira y todos los otros congresistas, es el mecanismo que se requiere para cambiar el Perú. Ahora, en cuanto a, sin lugar a duda, creo que también coincido con la cifra de que las pymes constituyen la mayoría de las empresas formales del Perú. Tenemos, según mis cifras, como un 80% de las empresas la constituyen las pymes. Pero justamente yo en la presentación traté de recabar información que lleve al fortalecimiento de estas pymes, al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, ¿no? A los nuevos emprendimientos innovadores que hacen los jóvenes, sobre todo, en la que no está involucrada la gran empresa, ¿no? Mucho de esto, como que se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, en el famoso Silicon Valley hoy, provienen de gente muy joven. Son innovaciones de gente, y de ahí han surgido millonarios a los 30 años, a 25 años hay muchos millonarios ya, porque es tecnología diferente, ¿no? Que afortunadamente los jóvenes lo aprenden con una rapidez sorprendente, y eso ha llevado a generar nuevas ideas, incluso de negocio y servicios. Ustedes saben ahora la compra por internet y etcétera, etcétera, los pagos, todos esos son sistemas que se han generado de esa manera. Justamente cuando yo mostré ese caso para quitarse el sombrero y otros de startup, corresponden a ese tipo de emprendimientos. Mayoritariamente estamos hablando de cómo hay que apoyar a los jóvenes empresarios y cambiar todo esto, ¿no? Y también creo que mencioné el caso de Concitec, el hecho de que muy pronto la idea es que apoyen no solamente a la generación de los startups, sino a que estos startups sean realmente, que son microempresas en realidad, sean exitosas, puedan entrar al mercado internacional. ¿Qué les falta? ¿Cuál es el componente que les está faltando? ¿Qué tipo de asesoría requieren? ¿Qué financiamiento extra requieren para que su producto entre al mercado internacional? Eso está dentro de la cartera del nuevo proyecto que se está desarrollando con fondos del Concitec. No está orientado a promover proyectos, ¿no?, de la gran empresa, ¿no? Son investigaciones mayoritariamente para fortalecer al pequeño y el microempresario, ¿no? Creo que voy a ser enfática porque represento también a la CONFIT en el directorio y tengo una inmensa responsabilidad ahí. Y coincidentemente con ambos congresistas, con el congresista Segura y Neira, hay dos temas. Uno, dijeron de obras por impuesto, que eso sí yo lo voy a analizar, lo voy a presentar por mi lado, que creo que es efectivamente muy importante, ¿no? Y hay que ver cómo se promueve, cómo se difunde, cómo se hace efectivo. El otro es el tema del impuesto, la deducción y el impuesto por la SUNAT. Lo mencioné muy brevemente, y yo acabo de introducir como una función que debería de tener Concitec con la SUNAT e Indecopi, de manera tal que esa deducción que está en la ley se dé efectivamente. Les comunico, de lo que yo conozco, es muy, muy poco lo que se logra en realidad. El proceso es exageradamente engorroso, por un lado, y por otro, desafortunadamente,
SUNAT quiere ver en todos los casos, producto de la investigación, un producto final exitoso. Y ustedes saben que investigación, eso no se da. Eso no se da. Eso es completamente limitado. Por eso, de una serie de proyectos que presenté, 5 empresas solamente logran la devolución, pero son aquellas empresas que están dándole y ya encontraron satisfacer a la SUNAT para que les devuelvan, aunque sea un poquito de un proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Y yo lo he recomendado, acabo de recomendar en el directorio de CONCITEC, que ese es un punto que hay que trabajar con la SUNAT, porque lo hemos dejado de lado, efectivamente. Sí, por supuesto.